Bueno, bienvenidos a este tercer vídeo del tutorial C++, este que tenemos a media entre tú y yo, ya sabéis. Así que bueno, ¿qué vamos a tratar en este vídeo? Bien, pues vamos a tratar el tema de variables y constantes. Voy a dar por hecho de que todos conocemos las bases numéricas, es decir, la base binaria, la base hexadecimal, la base decimal, lógicamente, y además que sabemos representar los números, por lo menos los con signos, sin signos, las distintas bases, por lo menos en la binaria. Dicho esto, si no la conocéis o no lo sabéis o queréis que haga un vídeo explicativo de todas las bases numéricas y de cómo se representan los números, no tenéis más que ponerme en la caja de comentarios y yo haré un vídeo sin ningún problema. Bien, antes de nada quería hacer una breve introducción de cómo se guardan los datos en la memoria, ya que he visto muchos vídeos tutoriales o tutoriales, etcétera, donde se explica qué es una variable y cómo se utiliza y tal, pero no se explica cómo guarda los datos, ya que sí, tú puedes crear una variable para guardar números, para guardar letras, para guardar frases, pero en la memoria del ordenador solo se guardan unos y ceros. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bien, pues he creado una serie de diapositivas, no sé si esta es la manera correcta de hacer un video tutorial, pero creo que es la manera la que mejor se me ha ocurrido para explicar esto. Y bueno, si no os gusta, pues también ponedmelo en la hoja de comentarios y yo cambiaré el formato para que sea más ameno, ¿de acuerdo? Cualquier sugerencia será bienvenida, sobre todo si es para mejorar. Bueno, podemos imaginarnos la memoria de manera muy resumida como dos columnas, donde en la primera columna está el byte de memoria impar y en la segunda columna está el byte de memoria par. Es decir, la primera columna tiene direcciones de memoria impares y la segunda direcciones de memoria pares. ¿Qué es esto de la dirección de memoria? Pues esto es lo que utiliza el ordenador para posicionarse en una casilla o en otra. A nosotros nos da igual esto de la dirección de memoria de momento, ya que cuando demos los punteros y las referencias lo vamos a tener muy presente, esto de las direcciones de memoria. Pero de momento nos olvidamos de las direcciones de memoria. Lo que tenemos que entender es lo que entiende el ordenador cuando nosotros le pedimos una variable. Cuando nosotros creamos una variable, con el tipo le indicamos el tamaño que debe reservar para nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos, oye, créame una variable en la dirección 0 de tamaño tal. Y el ordenador coge la dirección 0 y te la reserva para ti, con un byte. Que creas una variable de un tipo más grande, pues te coge 2 bytes. Que es más grande aún, pues te coge 4 bytes y así sucesivamente. Así es como se guarda en la memoria. Pero de momento, como a nosotros no nos interesa lo de la dirección de memoria, lo he querido hacer como una introducción para el tema de punteros más adelante, para que vayamos comprendiendo. Nos olvidamos de esto y pensamos en la variable como una casilla de la memoria donde le hemos dado un nombre, donde vamos a tener un dato y donde tenemos el tipo que indica el tamaño. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo, que sería una variable que se llama edad, que tiene el dato 25 y que es de tipo entero. Otro ejemplo podría ser la variable letra, que tiene la letra A y es el carácter char. Como veis, nosotros utilizamos las variables con datos numéricos que nosotros entendemos, pero sin embargo en la memoria solo se guardan en esos bytes, el byte impar y el byte par solo se guardan unos y ceros. Bien, sabiendo esto, vámonos a los identificadores. ¿Qué son los identificadores? Pues son los nombres que nosotros le damos a las cosas de la programación. En este caso a las variables y a las constantes. Pero hay que seguir una serie de reglas, no podemos ponerle cualquier nombre. ¿Cuáles son esas reglas? Bien, no puede empezar por un número. Solo puede empezar o por una letra o por un guión bajo. No se permiten ni tildes, ni espacios, ni el uso de la ñ o de la ñ mayúscula o de algún carácter raro de otras lenguas. No podemos usar palabras reservadas ni de C ni de C++. Iremos viendo todas las palabras reservadas a lo largo del tutorial. Sin embargo, ya hemos visto alguna como return en el vídeo anterior. Solo se admiten números, letras y guión bajo. Y en estas diapositivas lo azul lo he puesto en optativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta regla es optativa. Las variables se escriben en minúscula y las constantes en mayúscula. Esto, como os digo, es una regla no escrita de la programación que sirve para hacerlo más legible. De un solo vistazo tú puedes ver lo que es una constante y lo que es una variable, ¿de acuerdo? Y esto también es muy importante, aunque es opcional, usar identificadores significativos. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, es muy común de los programadores novatos poner a todas las variables X, Y, Z, A, B, C. Eso está mal. Como le des el código a otra persona, te lo tira a la cabeza. Como tú cojas tu propio código de hace 2 meses, te tiras de los pelos. Eso no se entiende. Tenemos que usar identificadores que se entiendan. Por ejemplo, si ponemos días de la semana, sabes perfectamente lo que hay dentro de esa variable. Si ponemos días del mes, sabes perfectamente a qué significa.
Si ponemos edad, sabes que ahí va a estar guardada la edad. Sin embargo, si ponemos X, Y o Z, ¿qué narices hay ahí? A no ser que sean unas coordenadas. Si son unas coordenadas, bueno, te dejo que pongas X y Z. Pero si no, no se te ocurra poner X y Z para poner la edad X, el número de comidas al día Y. No, eso mal, ¿de acuerdo? Utilizar siempre identificadores significativos. Bien, vamos a pasar al primer tipo de variable, que es el tipo char o carácter. Esta variable tiene una peculiaridad propia de char, que es que su tamaño es fijo. Es decir, si nos vamos a un microcontrolador, es el mismo tamaño que si nos vamos a un ordenador de 64 bits, cosa que no pasa con los otros tipos de variables. Los otros tipos de variables variarán en tamaño dependiendo de si estamos en un microcontrolador, o si estamos en un ordenador de 32 bits, o si estamos en un ordenador de 64 bits. Bien, ¿cuál es el tamaño de char? Pues el char siempre es de 8 bits, es decir, un byte. Tenemos 256 posiciones, o sea, 256 valores para char. Es decir, si tiene signo, tendremos valores de menos 127 a 127, y si no tiene signo, de 0 a 255. Esto es lo que os decía de saber cómo se representan los números con signo y sin signo en binario. Si ya sabéis, si no lo sabéis, ponedmelo en los comentarios. Bien, la variable char o carácter se utiliza para guardar caracteres. ¿Qué caracteres? Bien, pues cualquier carácter que aparezca en la tabla ASCII. ¿Qué es esto de la tabla ASCII? Bueno, pues la tabla ASCII, si nos vamos a Google y ponemos en imágenes tabla ASCII, nos sale un montón de tablas iguales. Yo he cogido una cualquiera, esta, ¿de acuerdo? Y lo que podemos encontrar son caracteres de control, los caracteres imprimibles y los caracteres extendidos. ¿Qué son los extendidos? Bien, los extendidos es simplemente que el código ASCII antes era de 7 bits, pero se dieron cuenta que les faltaban posiciones y tuvieron que ampliarlo a un bit más. Y pudieron sumarle la ñ minúscula, la ñ mayúscula y todos estos caracteres de aquí. Bueno, ¿qué son los caracteres de control? Los caracteres de control son aquellos que no tienen símbolo. Por ejemplo, el del no tiene un símbolo que tú puedas imprimir. El del es delete, es un control, escape. Son controles que no se imprimen. Luego tenemos los imprimibles, como la minúscula, la mayúscula, el carácter 1. Cuidado con diferenciar entre carácter y número. A cada carácter le corresponde un número, pero eso no quiere decir que un carácter sea un número. Por ejemplo, el carácter A minúscula le corresponde el número 97. Es decir, si nosotros creamos una variable y guardamos la A, en realidad estamos guardando el número 97. Bien, cuidado con esto porque, por ejemplo, si sumamos el carácter 1 al carácter 2, no nos da el carácter 3, sino que nos da 49 más 50, 99, que equivale a la C minúscula. O sea, 1 más 2 es igual a C. Esto no tiene mucha lógica, ¿verdad? Así que cuidadito con diferenciar carácter de número. Vale, una vez que sabemos esto, también tenemos que decir que existen unos cuantos caracteres más, que son estos que os pongo por aquí. Retroceso, salto de línea, tabulación, comillas dobles, etcétera, etcétera. ¿Cómo se escriben? Bien, pues se escriben con comillas simples, como todos los caracteres, y dentro hay dos caracteres, aunque equivalen a uno. La barra invertida, perdón, y una letra. Por ejemplo, la barra invertida N es un salto de línea, es como si pulsáramos intro. Por ejemplo, si nosotros ponemos esto en una salida por pantalla y escribimos hola y ponemos barra horizontal N, nos hará un salto de línea. Estos son otros caracteres que tenemos que tener muy en cuenta. Como digo, los caracteres se escriben siempre con comillas dobles. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Nos vamos a nuestro querido IDE Codeblock y ponemos nuestra función principal que vimos el otro día, que tenemos que tener siempre. ¿De acuerdo? Return 0. De acuerdo, vamos a poner algún ejemplito. Oh, se me ha olvidado una cosa. Ok, que lo estoy liando. Ok. La sintaxis para escribir char, como os he dicho, lo azul es opcional, lo rojo va a ser obligatorio y lo negro es normal, ¿vale? No se me ocurría otra cosa así más lógica. Creo que así se ve bastante bien. Bien. Como vemos, tenemos signet o un signet de manera opcional. En el caso de no colocarlo, nos tomará por defecto signet. Luego tenemos la palabra reservada char y el identificador, el nombre que queramos ponerle. Podemos poner más identificadores para crear más variables, como ahora vamos a ver, y el punto y coma. Bien, ahora sí, vamos a ver algún ejemplito. Ponemos char, la palabra reservada y nuestro identificador, letra. Como veis, hemos creado una variable de tipo char que se llama letra. ¿Qué hay dentro de letra? Bien, no lo sabemos. Sin embargo, podemos darle un valor
¿qué letra va a ser, comilla simple, A? El carácter A. El carácter A equivale al número 97. Tenemos que tenerlo en cuenta también. Cuando programemos siempre hay que tener en cuenta esas cosas. Bien, ¿qué hubiera pasado si no hubiera puesto la comilla simple? Pues que esto nos daría error de compilación. ¿Por qué? Porque te dirá que A no existe. Se creerá que A es una variable que no hemos declarado. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado a la hora de escribir este tipo de cosas. Vamos a poner algún ejemplo más. Podemos poner un signet. Un signet char número igual a menos 15. Bien, ¿esto está bien? No, esto está mal. ¿Por qué? Porque es un signet, o sea, sin signo. No podemos guardar un menos 15 en una variable que no tiene signo. Por lo tanto, tendríamos que borrar dejar simplemente signet o quitar signet directamente. Al final nos quedamos con el mismo tipo este. ¿Por qué? Porque por defecto tenía signet. De acuerdo, vamos a darle un valor distinto. Vamos a poner que esto equivale a 240. ¿Esto es correcto? La respuesta de nuevo es no. ¿Por qué? Porque char con signet, que es el por defecto, solo tiene un rango de menos 127 a 127 y 240 queda fuera de ese rango. Por lo tanto, aquí sí deberemos poner un signet char para que sea de 0 a 255 y entre dentro del rango. Bien, también hemos visto que de manera opcional podemos poner más identificadores. Podemos poner carácter número 2 para que sea otro distinto. Y como veis, ¿qué estamos haciendo aquí? Bien, pues aquí lo que estamos haciendo es crear 3 variables distintas de tipo char. Ya podemos utilizarlas en nuestro programa, ya no hace falta. También podemos crear la variable carácter 2 y inicializarla en el mismo momento de crearla. Por ejemplo, carácter 2 vamos a decir que es la B. Y ya no tendríamos que ponerlo aquí aparte dándole un valor de carácter 2 es igual a B. Esto de aquí equivale a esto, ¿de acuerdo? Bien, como veis es muy sencillo. Vamos al siguiente tipo de variable, el tipo int. Vaya por aquí. Nos vamos al tipo int, que es int, que significa entero. Bien, ¿cuál es el tamaño de int? No lo sabemos. No lo sabemos porque dependerá del tipo de máquina que estemos utilizando. Por lo tanto, no podemos generalizar. Lo que sí sabemos es el tamaño mínimo que debe tener, ya que esto es un estándar. Y según el estándar ANSI ISO, para números con signo será de menos 32.767 a 32.767. Y de un signet, o sea, para números sin signo, de 0 a 65.535. Bien, ¿cómo es la sintaxis para declarar las variables de tipo int? Pues muy sencillo. Tenemos de manera opcional lo mismo que char, o sea, signet y un signet, pero aquí también aparece el short y el long, que sirve para disminuir el tamaño de int o para maximizarlo. No puedo deciros qué tamaño va a tener el short o el long. Lo que sí puedo deciros es que el short va a ser más pequeño que el int y el long va a ser más grande que el int. Por lo demás es exactamente igual que hicimos con el char, pero utilizando la palabra int, que es la palabra reservada para declarar este tipo de variable. Si colocamos short o long, int se convierte en opcional y podemos dejarlo como long o como short. Vamos a ver algunos ejemplitos. Bien, vamos a crear un signet long int y el número. Y vamos a inicializarlo también. Venga, 340. Como veis, estamos creando una variable entera más grande de lo normal y sin signo. También podríamos crear una podríamos crearlo igual pero con signo. Número igual a menos 433. Menos 234 y como veis no he puesto signet. ¿Por qué? Porque por defecto me va a coger signet. Pero esto también podríamos haberlo escrito así. Long número igual a menos 234. Podríamos haber esto. Y esto es exactamente igual. ¿Por qué? Porque al haber escrito long esto se vuelve opcional. Y el signet también es opcional. Por lo tanto podríamos haber escrito esto perfectamente. Para que no sean
la misma variable, que esto daría error por estar declarando la misma variable, el mismo número dos veces. Le damos nombres diferentes, identificadores diferentes, y también podríamos poner simplemente int número 3, número 4, número 5 y así todas las que queramos. Bien, creo que están aquí todos los ejemplitos, más o menos. Como veis, es muy sencillo. Y prácticamente son todas iguales. Vamos ahora a la siguiente variable, que es float y double. ¿Para qué se utilizan estas variables? Bien, pues se utilizan para escribir números reales con parte entera y parte fraccionaria. Es decir, podemos escribir decimales, podemos escribir números muy grandes o números que necesitan mucha precisión. Bien, ¿cuál es el rango? No lo sabemos, no sabemos cuál es el tamaño. Si sabemos, igual que con int, cuál es el tamaño mínimo. Que para float sería 1 por 10 elevado a menos 37 a 1 por 10 elevado a 37 con 6 dígitos de precisión, y para la doble con 10 dígitos de precisión. Al doble le podemos añadir long como manera opcional para hacerla más grande que doble. Sin embargo, el mínimo en el ANSI sigue siendo el mismo. Sin embargo, en la misma máquina siempre sabremos que long doble es mayor que doble, ¿de acuerdo? Bien, su sintaxis es muy parecida y prácticamente igual, simplemente sustituyendo la palabra reservada por float. Aquí se me ha olvidado un punto y coma, cuidado. Y en el doble podemos poner long doble. Vamos a ver algún ejemplito. Y donde de verdad cambia es a la hora de darle un valor. Bien, vamos a crear un float que vamos a llamar número y le vamos a dar un valor cualquiera, donde aquí sí podríamos poner 0,23. O si creamos un float número 2, podríamos ponerle un menos 23 exponencial menos 13. Esto equivale a poner menos 23 por 10 elevado a menos 13. Esta es la manera de escribirlo en C. La E también puede ser en mayúscula, ¿de acuerdo? Vaya por Dios. Ahora. Vale. Doble. De la misma manera. Vamos a escribir el long, ya que es optativo. Long doble, número 3. Y igual, podemos ponerle decimales o podemos poner un número enorme. ¿De acuerdo? No sé si me he colado. No, creo que no. Bien. Como veis, muy sencillo. Vamos a ver unas variables un poco distintas. No sé por qué siempre pongo la tabla ASCII, pero bueno. Las distintas variables son bool y void. La variable bool tiene como particularidad que solo puede tomar dos valores, true y false. O sea, verdadero o falso. Ya sabéis que en binario 0 es falso y todo lo que no sea 0 es verdadero. Sin embargo, yo os recomiendo que utilicéis true y false para hacer el código mucho más legible y evitar así fallos. La sintaxis es exactamente igual, simplemente poniendo la palabra reservada bool. Ahora veremos algún ejemplo. Y void es sin valor, o sea, nada. Esto puede parecer absurdo, pero se utilizará más adelante en el curso para el tema de funciones y para alguna cosita más. Por lo tanto, del void solo quiero que os quede claro de que existe otro tipo más, que es el tipo sin valor. Bien, vamos a ver algún ejemplito del bool. Esto es muy simple, un bool flag igual a true. Este tipo de variables se utiliza muchísimo porque nos sirve para decir si se ha ejecutado un trozo de código, si ha ocurrido un evento, si en los microcontroladores se utiliza muchísimo como bandera de las interrupciones, etcétera, etcétera. Y además esta variable es exclusiva de C++, cuidado con eso. Bien, ahora vamos con una variable que es un tanto extraña. No se suele explicar en los cursos de C++, pero yo la voy a poner porque mientras más herramientas tengamos, mejores programas podemos realizar. Hay programas, nos encontraremos con problemas donde podremos solucionarlo de una manera muy sencilla si utilizamos este tipo de variables, por ejemplo. Bien, creo que la mejor manera de explicar este tipo de variables es con un ejemplo. Así que vamos directamente a hacer el ejemplo y así nos metemos en el lío. Bien, tenemos la palabra reservada enum. Una vez puesto enum, tenemos que darle un identificador. Vamos a poner días de la semana. Notar que lo he escrito separado con guiones bajos, que es como hay que hacerlo. Y ahora entre corchetes tenemos que poner los valores que puede tomar. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a suponer que el sábado y el domingo no existe. ¿Por qué? Porque somos unos pringados y para nosotros no existe el fin de semana. Bien, ¿ya hemos creado la variable? No, no hemos creado la variable. Hemos creado una especie de plantilla de la variable. Ahora tenemos que crear la variable. Decimos que queremos una variable en un día de la semana.
y que se va a llamar hoy. Ahora sí hemos creado la variable. ¿Y hoy qué datos puede tomar? Bien, pues solo puede tomar los datos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No puede tomar otros valores. ¿A qué valores numéricos corresponde cada dato? Bien, pues el lunes equivale al 0, el martes al 1, miércoles al 2, jueves al 3 y viernes al 4. Aunque también podemos darle un valor si nosotros queremos. Por ejemplo, el lunes es igual a 3, el martes será el 4, el miércoles será el 5, el jueves el 6 y el viernes el 7. ¿Qué pasa si renombramos el miércoles como 3 también? Pues tendremos lunes 3, martes 4, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5. O sea, vuelve a empezar a contar. Aquí podemos darle un valor y podemos decir que hoy es lunes. Esto nos serviría, este ejemplo, por ejemplo, nos serviría para crear un programa donde que estemos haciendo un calendario y pusiéramos si hoy es lunes, hacer tal cosa, si hoy es martes, hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Como veis, es un tipo bastante más diferente que las otras variables, sin embargo, se parece mucho a otras cosas que veremos más adelante, que son las estructuras y ese estilo de... Ya lo veremos, no os quiero liar, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Bien, hemos visto las variables tipo char, tipo int, tipo float, tipo double, tipo bool, tipo void y tipo enum. Ahora toca el turno de las constantes. ¿Qué es una constante? Bien, pues si una variable variaba en el programa a lo largo del tiempo, o sea, en distintas partes del programa, una variable tendrá distintos valores. Sin embargo, una constante siempre tendrá el mismo valor. Ya esté acabando el programa, esté empezando, da igual. Por ejemplo, el número pi. Si estamos utilizando el número pi en nuestro programa, haciendo cuentas matemáticas, el número pi no podemos darle un valor. El número pi siempre es el mismo. Por lo tanto, es una constante. Tenemos dos maneras de definir las constantes. La primera de ellas es con almohadilla define. Esto sirve para más cosas, pero de momento nosotros lo vamos a utilizar para definir constantes. Su sintaxis, almohadilla define, un identificador y el valor que queramos. ¿Qué valor? El que queramos. No, pero tiene decimales. No, el que queramos. Podemos poner con decimales, un número muy grande, podemos poner una frase. No lo sabéis todavía, pero las frases se escriben con comillas dobles y los caracteres con comillas simples. No lo he explicado porque todavía no hemos visto una variable donde se puedan guardar frases, ya la veremos. O sea, podemos guardar el valor que queramos sin indicárselo siquiera. Pero tenemos que tener cuidado de no escribir punto y coma. Bien, ¿por qué? Vamos a ver un ejemplo. Las constantes se definen fuera del main. Así que vamos a crear el número pi, ¿de acuerdo? El número pi y es 3.141516. Como veis, ya tenemos aquí una constante. Vamos a utilizarla en nuestro programita. Vamos a crear una variable que sea float, que se va a llamar guardapi, para guardar el número pi. Esto no tiene ningún sentido, pero bueno. Y aquí ponemos que es igual a la constante pi. Por lo tanto, estamos haciendo que guardapi esté guardando el número pi. ¿Por qué no podemos poner aquí punto y coma? Bien, pues no podemos poner punto y coma porque esto funciona de la siguiente manera. Cuando compilamos, el programa lo que hace es coger esto y buscarlo por todo el programa y sustituirlo por su número. Es decir, buscará, lo encontrará y lo modificará por esto. ¿Qué pasa? Que si ponemos aquí un punto y coma, cuando encuentre pi, lo modificará por punto y coma. Y nos quedarán dos puntos y coma seguidos. Y esto es error de compilación. Por lo tanto, aquí no se pone punto y coma. Prohibido, porque nos dará error. Esta es una manera de declarar constantes, aunque no sabemos ni qué tipo es, ni tenemos nada de información. Por lo tanto, tenemos otra herramienta que es la palabra reservada const, que es muy sencilla de utilizar. Es exactamente igual que declarar una variable, pero añadiéndole const delante la convertimos en una constante. Vamos a ver un ejemplo que es como mejor se ve, donde ponemos const, vamos a crear una variable para guardar nuestro número pi, float pi, es igual, aquí sí se pone igual, 3.141516. Y aquí sí se pone punto y coma. Esto es exactamente igual que esto, pero de otra manera y con otras propiedades que veremos más adelante. De momento solo tenemos que saber que esto es una constante y que no podemos modificar su valor. Bueno, sí se puede, pero no se debe. Además es haciendo alguna cosa rara, tocando puntero y cosas por el estilo, pero bueno, olvidado, no se puede modificar. Así que bueno, borramos esto y aquí podríamos tener float guardar pi, pi. Bien,
ya hemos visto todas las variables y todas las constantes simples. Hay otro tipo de variable, otro tipo de constante, como pueden ser los punteros y más cosas. Pero de momento vamos a dejarlo aquí para que no se haga muy pesado y para que no rellenarnos la cabeza demasiado de cosas. Como digo, sé que esto es un poco pesado y hasta que no empecemos a programar va a parecer que no vemos la luz. Pero es necesario, de verdad que es necesario y no os vais a arrepentir de tener una buena base. Bien, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.